Bienvenidos a Matecitos y Reflexiones, episodio 8. Hoy el tema va a ser igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Y para eso, bueno, estoy acá con mi amigo Marcelo y Nico, los de siempre, y Hola, con hola. tres invitadas Los de siempre. especiales. Las de siempre. Programa de lujo. Programa deluxe, va a ser un poquito más largo. Y al que esté escuchando en Spotify, por favor, párenlo ya, váyanse a YouTube. Esto va a estar complicado sin ver caras, va a Porque estar esto se difícil. va a descontrolar. Así que, bueno, chicas, por favor, la palabra es de ustedes. Bienvenidas sean Nassim, Anita, Sheida. Ay, qué Bienvenidas, chévere. gracias por aceptar la invitación. Eso. Gracias a ustedes. Bueno, arranco yo. Mi nombre es Ana, soy de Córdoba, Argentina, amiga de los 5 y feliz de estar acá. No sé si tenía que decir algo más. No, Eso. Con que sea amiga de Un nosotros. saludo ya. para alguien. No, mentira. Yo soy Nassim, originalmente soy de Paraguay, pero ahora estoy estudiando en Estados Unidos. Así que sí, gracias por tenerme. Espero que los que vayan de Spotify a el YouTube no se confundan demasiado. no se asusten, por favor. O sea, sí, Somos todos muy diferentes. No creo que se intentamos. Hicimos lo mejor que pudimos. Así es. Gracias, Nassim. Bueno, yo soy Sheida. Muchas gracias, chicas, por dejarme participar en este espacio. Soy fan de Matecito y Reflexiones, así que me siento emocionada ahora. Yo también. ¿Es cierto? Yo originalmente soy de México, pero ahora vivo en Santiago de Chile. Y eso, contenta de estar acá. Bien. Muchas gracias. Nosotros, por primera vez en Matecito y Reflexiones, hemos intentado organizar esto un poquito y vamos a ver cómo sale. Así que, bueno, la idea es por ahí hacerle preguntas a cada una de ellas y hablar un poco sobre todo lo que ya venimos hablando también, ¿no? De los temas de la comunidad, del individuo, del servicio, de la libre investigación y todo esto. Y obviamente nos parecía que esté un poquito más de acuerdo al tema, invitar a compartir con nosotros, que no sea tipo nosotros tres hablando sobre igualdad, que sea más igualitario este tema. Y la Muy idea, importante. que es un principio muy importante y que, bueno, obviamente nosotros desde vamos a dar siempre nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, estos son opiniones, como siempre lo aclaramos, nos gusta dejar bien en claro porque no somos muy buenos en esto, entonces para que no haya confusión de que, me dijeron tal cosa. Bueno, yo por ahí voy a arrancar un poquito, por ahí si Ana tiene un tiempito como para explicarlo rápidamente, ¿no? ¿Qué hace ella dentro de la comunidad Bahá'í? Y bueno, y dentro de sus actividades, si tiene alguna actividad en especial que le parece que es algo que construye esta ideología de igualdad entre el hombre y la mujer, o por ahí ejemplos de alguna situación en particular en la que te haya sentido como decir, ah, qué lindo que es estar dentro de esto, porque me siento que estoy con un grupo de gente que está trabajando para esto, ¿no? Algo sencillo. Genial. Así nomás, pero Siempre ojo, la ojo. pregunta. Mi preparación, le di preparación. Capaz en el medio te pido que me repitas la pregunta. Eh, pero un poco, ¿qué estoy haciendo yo? Actualmente me mudé a un barrio dentro de Córdoba, que es un barrio muy prometedor, donde hay muchas personas, hay muchos contactos, entonces estamos teniendo muchas actividades a nivel comunitario. Es un poco, a su vez, tengo el privilegio de poder acompañar a otras provincias dentro de mismo Argentina en esto, ¿no? De acompañar en las actividades comunitarias y un poco avanzar a ese camino. Y era bien, lo de sí. Entonces, Algún punto en el que te sientas que se está trabajando por la igualdad del género, entre el hombre y la mujer, y a la vez algún ejemplo específico de algo que te haya pasado, que te haya hecho sentir bien. sí, yo en lo particular
me gusta pensar y sentir que estamos trabajando entre amigos. Entonces, que todo lo que hacemos es ese el principio que une todo. Entonces, por ahí, situaciones puntuales, lo que más se me ocurre es una de las actividades comunitarias que me parece que ustedes contaron en episodios anteriores, es el grupo prejuvenil, en donde se ayuda a estos preadolescentes a que empiecen a descubrir cuáles son sus talentos, sus capacidades. Entonces, independientemente de si son hombres o mujeres, hay mujeres que son muy buenas jugando al fútbol y hay hombres que son muy buenos haciendo tortas, ¿no? Y eso no los hace como distintos, sino todo lo contrario, es que ellos puedan explorar y que no haya actividades que tengan que ver con si sos mujer o si sos hombre, ¿no? Sino empezar a ver cuáles son tus capacidades, tus talentos y poder explotarlos y a su vez que eso sirva para ayudar a otros. ¿Así, Mosheida? ¿Tiene algún ejemplo similar? Yo sí, Cuenta. justo me hiciste acordar. Estamos también nosotros aquí con una clase de niños que se está convirtiendo en un grupo prejuvenil. Y hace unos meses ya, antes de que todo esto de la pandemia ocurra, estábamos haciendo una actividad de servicio donde íbamos a hacer galletitas y llevárselas a los vecinos, la primera actividad de servicio. Ujú. Y eran 2 niños y 2 niñas. Entonces, estábamos preparando toda la masa, pusimos todos los ingredientes sobre la mesa, y yo miro y de repente no está ninguno de los varones. ¿Qué Ujú. pasa? Y todas las chicas preparando las cosas para las galletitas, ¿y qué pasó? Y estaban jugando videojuegos en la sala. Y yo le digo a mi amigo que está sirviendo conmigo, tipo, anda a decirles que vengan, ¿verdad? Y él dice, no, pero ya somos suficientes. Y yo, no, lo que pasa es que ellos piensan que porque son varones, ese no es su rol. Y entonces es mejor que escuchen de ti, que eso, invitarles, ¿verdad? Para que entiendan que es algo que vamos a hacer todos juntos, ¿sí? Fue, bueno, es que yo nunca rompí un huevo y no sé cómo hacer, porque en su familia eran vegetarianos y tampoco hacían huevos. Ok. También, aparte, o sea, una combinación de las dos cosas, ¿verdad? Yo no sé romper huevos y, no sé, tengo miedo, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a enseñar. Me puse Esta es tu a enseñar oportunidad. a los chicos. Les enseñé a romper los huevos y uno rompió mal y no se burlen, vamos a ser tranquilos. Lo rompí así, cayó todo. Pero en una de esas, ¿verdad? Y decían, entonces estamos diciendo, bueno, ¿verdad? O sea, todos trabajamos por igual, hacemos la misma cantidad de cosas, ¿verdad? Pero claro, uno de los niñitos que tiene 10, que es súper así, muy energético, ¿verdad? Estaba preparando, rompió todos los huevos, comenzó a mezclar la masa, dijo, wow, ven, nuestro lado, porque justo había sido que eran 2 varones de un lado, nuestro lado es el mejor cocinando, los hombres son los mejores cocinando, los hombres deben estar en la cocina, porque eso, y yo estaba así como que... Se fue al otro extremo. No entiende nada. Él en su mente inocente, ¿verdad? Él nunca había escuchado tampoco que se diga que las mujeres tienen que estar en la cocina. Entonces, me pareció muy simpático. Y dije, bueno, todos por igual, ¿verdad? Preparamos juntos. Y también enseñarle a las chicas que le den espacio a los chicos. Porque muchas veces las chicas, como ya saben hacer ciertas cosas porque fueron socializadas de esa forma, se encargan y ya, bueno, ya yo lo hago, ¿verdad? Y Porque yo los lo hago chicos no más tienen nada rápido. para hacer. Ajá. O se mejor, burlan. dicen. Ujú. O se burlan de ellos. Y como que les hacen sentir mal. Y eso es algo, incluso mi papá recién escribió un artículo para una página y estaba hablando sobre el hecho de que a los hombres muchas veces se les dice que no pueden cuidar a los bebés, cosas así como que, bueno, yo me encargo y lo hago yo, y por eso como que crea más esa división. Me pareció muy linda las actividades de que hay esas oportunidades para crear espacios y hacer que todos tengan nuevos talentos, descubran sus talentos. Descubran sus huevos. talentos, claro, porque ya los tienen. Sí. Claro. A mí a ese respecto se me estaba ocurriendo que, bueno, en algún momento tuve la oportunidad de ser como, bueno, ustedes saben, como ya mencionaron los chicos en episodios anteriores sobre las actividades de servicio, son básicamente promover la educación a nivel integral en las comunidades. Entonces, en un momento estuve en un taller para padres. Entonces, bueno, ustedes saben que en México muchas veces la cultura es conocida por ser machista o ser como, se centra mucho en roles muy específicos establecidos de la mujer y el hombre, y también a veces llega muy hondo también en la educación.
Entonces, de que si las niñas deben ir a la escuela o no, bla, bla, depende donde estés, ¿no? Entonces, en esa ocasión yo estaba en una zona rural. Entonces, estábamos hablando con los papás acerca de la educación escolar a los hijos. Entonces, se empezó a tratar el tema de que la educación de ambos, tanto de hombres y mujeres, era igual de importante. Entonces, hubo una familia en la que decía que no creía que iba a poder sostener la educación de sus hijos por mucho tiempo. Entonces, que en determinado momento iban a tener que elegir mandar a uno a la escuela o no. Entonces ahí, bueno, dentro de la conversación se estuvo hablando acerca de cómo podían hacer y bla, bla, y bueno, ahí surgieron muchas ideas. Pero lo que más me gustó es que dentro de la misma conversación, sabiendo de la importancia de la educación universal para todos, y que todas estas ideas que se tenían muchos años antes, de que de pronto la mujer no tenía la capacidad o algo así, ya no estaban dando lugar, aunque fuera un lugar con una carga cultural muy fuerte, ya estaban rompiendo con eso y diciendo, no, es que de verdad hay que ponerse creativo para lograr que ambos tengan esa educación. Entonces estaban hablando de becas, hablando de varias cosas para que tanto el hombre como la mujer tuvieran la educación universitaria que deberían tener. Entonces eso es muy lindo. En ese caso pudiste ver como un pequeño avance ya que se está dando en la cultura misma, ese cambio de paradigma. Y es muy alentador. Sí. Yo le estaba comentando justamente a los chicos antes de empezar esto, de que siempre me pareció como un ejemplo muy, muy claro, y este también un poco como es alabar a mis propios padres, ¿no? Pero dentro de lo que es el ejemplo de vida que tuve yo, justo combina con todo lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, todo lo que hablaron ustedes de darle prioridad a un grupo de personas sobre el otro para la hora de la educación. Gracias a Dios, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de que todos los hijos de la familia pudimos ir a educarnos y esto, ¿no? Pero el ejemplo dentro de la casa, en mi familia, rompía muchos como de esas imágenes que tenemos de la sociedad, porque mi padre siempre fue el que cocinaba y el que le gusta hornear y hacer bizcochuelos y hacer tortas y esto y cocinar y todo. Y mi madre fue y es la que maneja la parte del negocio de la casa, la maneja ella. O sea, mi padre, nosotros siempre decimos que mi padre está ahí, pero mi mamá es la que maneja los hilos, ¿no? Y nosotros, inclusive como una empresa, nosotros tenemos en Argentina una ferretería, y eso es un ámbito muy, muy machista en la parte de construcción y todo esto. Llegó un punto en el que nosotros teníamos solo empleadas en el mostrador, eran solo mujeres. O sea, eran 3 personas y las 3 eran mujeres. Y había clientes que venían y preguntaban por el dueño, ¿verdad? Decían, ¿está el dueño? Y mi mamá le decía, yo soy la dueña. ¿Qué necesita? A sus órdenes, joven. Ajá, y era como romper un poquito así despacito esas ideas y que se den cuenta de que no necesitaban hablar con un hombre para que le responda a las cuestiones de construcción. Inclusive mi papá a veces llegaba y le decían, yo quería saber cuánto sale esta cosa, y mira, yo la verdad no tengo ni idea, mi mujer es la que maneja, así que preguntale a ella y ella te va a responder. Y era muy sincero en ese sentido. Pero sí como generaba esa cuestión bien linda de que cuando me preguntaban a mí, bueno, ¿y quién es el que cocina en la casa? Y no, mi papá es el que cocina. ¿Y quién es o sea, el que manda en la casa? Y mi mamá, la verdad. Las cosas sí, pero muy, muy, muy lindo. Y ver dentro de la comunidad también se ve mucho esto de que no importa quién está a cargo, que esto ayuda mucho el formato que tiene la comunidad baja, y también a la vez de quitar esto de no importa quién es el que maneja, lo que importa es que trabajemos todos juntos y lo que importa es que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces la idea es seguir trabajando. No importa por qué, no importa el nombre que le pongamos, seguir trabajando para el bien, ¿no? No sé. Bueno, y ahora le voy a dejar a Nico, que hace mucho que no habla. Yo solo me reía y tomaba mate, la verdad. Sí. Esa era mi participación. Él hacía la reflexión silenciosa y el matecito, ¿eh?
No, de hecho, iba a conectarme con lo que tú decías. La verdad es que muchas de las... obviamente sabemos que nunca es tarde para poder cambiar ideas o romper paradigmas, pero es interesante cómo desde temprana edad, ¿no? Esta educación desde la misma casa ayuda a facilitar las cosas en el futuro. Entonces, como lo decíamos, o sea, el ejemplo de Nassim o el de Anita, ¿no? De cómo si tú a los chicos les dices algo y ellos entienden la lógica de eso, probablemente después vayan cambiando rompiendo ciertos patrones que existen en sus propios espacios. Yo me acuerdo, bueno, en general en mi familia, por el lado materno, tengo solo tías, son hermanas. Entonces es interesante cómo se dice ese como aquelarre. No sé si significará lo mismo en todas partes, ¿no? Pero es como eso, como de que realmente ellas siempre han tenido esa capacidad de que no distinguir actividades de hombres y mujeres, en el sentido de que si hay que mantener la casa, lo va a hacer, ¿no? Si hay que buscar algún trabajo, lo va a hacer. Si es que hay que limpiar la casa, lo va a hacer. Si es que necesita educarnos, o sea, como que y es un poquito lo que venimos hablando, ¿no? O sea, no distinguir de que no, esta es solo una actividad para hombres, esta es solo una actividad para mujeres, sino que los podemos hacer básicamente porque somos seres funcionales. Entonces, ese es un poquito el concepto, o sea, cada uno de nosotros, quizás algunos a más tardía edad que otros, empiezan a hacer cosas y empiezan a manejar presupuestos en su casa, empiezan a entender un poquito cómo es ser un ser funcional dentro de la sociedad, ¿no? Y de alguna forma eso es indistinto al sexo o a si es hombre o mujer o de alguna forma es indistinto eso. Entonces es interesante cómo a nosotros también, o sea, por ejemplo en mi casa también pasó mucho que mi mamá nos enseñó muchas cosas y que de alguna forma nosotros entendíamos, o la sociedad o quizás en el colegio, te enseñaban que estaban asociadas hacia cierto rol, ¿no? No, tu papá te tiene que enseñar esto y tu mamá te tiene que enseñar esto, ¿no? Entonces, cómo tú ahí vas cambiando ciertos paradigmas, porque el conocimiento es uno solo, y son visiones que te pueden entregar distintas personas, ¿no? Y también es interesante cómo esa como educación o esa cercanía que nosotros, por ejemplo, tenemos con mi hermano hacia mi mamá, ha ayudado mucho también el poder entender de alguna forma ciertas cosas que normalmente la gente como que le hacen ruido, así como el hecho de que nosotros, por ejemplo, cocinemos, y lo mismo que decía Jaime, ¿no? O sea, que a la gente le hace ruido que de repente un hombre cocine, o le hace ruido de que un hombre, no sé, haga las cosas de la casa, o que etcétera, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos. Y es interesante como uno con esa educación que mencionaba, o sea, lo encuentra muy normal. No le ve eso como malo, no le hace ruido el hacer cosas, que son algunas más sencillas, otras más complejas, pero son cosas que hay que hacer, ¿no? Y es interesante cómo eso después se traspasa a la relación también que uno tiene, que uno forma. Y es el caso, por ejemplo, bueno, acá se infiltraba mi señora, mi esposa, es la que se ríe más por si acaso, no llame. No, y es justamente esos mismos ejemplos, uno también trata de implementarlos en una relación, ¿no? Porque, por ejemplo, Sheda dice, en el caso de México es una sociedad, por ejemplo, que está muy marcada por cierto factor cultural asociado al machismo, hacia ciertas costumbres, y acá en Chile también eso pasa, y seguramente en muchos otros países pasa, pero es interesante cómo esa mezcla, ¿no? Ese choque cultural, ese país donde vivimos, esa realidad de la educación que nosotros ambos tuvimos, ¿no? Nos ayuda a poder romper un poquito como todos esos paradigmas. Entonces, ya no cabe decir, por ejemplo, no, yo soy chileno y yo soy así, ¿no? O yo soy tal y como que me justifico en eso. Tiene que ver con traspasar un poquito esa barrera y básicamente eso ha sido gracias, en mi caso, como decía, a la educación y también a las mismas actividades de la comunidad bajá y a los escritos de alguna forma que ayudan a entender de alguna forma y a cómo romper estos paradigmas que existen hoy día, que como decía son indistintos a la cultura, al país, a cualquier cosa que nosotros pudiéramos justificar. Para ilustrar un poco todo lo que estás diciendo y para conectar también con la anécdota de Shamim, bueno, voy a contar mi propia experiencia.
Y claro, desde un punto de vista de la psicología, todo esto realmente no, es una conducta aprendida, no en serio. Y todo lo que se aprende se puede desaprender y construir nuevas conductas. Entonces, entonces ahí entra muy fuerte el tema de la educación. Y lo mío empieza en mi infancia con mi mamá, que o sea, yo desde chico, ella me enseñó o sea, me hizo barrer, trapear, lavar, coser, cocinar. Y después cuando tuve dos hermanitos más, yo aprendí a cambiar pañales, a bañar a bebés, etcétera. Y todo eso es lo que fui cultivando en mi infancia mientras iba creciendo. Ahora como adulto y como esposo y como padre me sirven, en el sentido de que mi experiencia es esta. Actualmente el que está en la casa con el niño soy yo. Yo estoy con mi hijo en la casa, yo me ocupo de todo lo que es la casa y mi esposa es la que trabaja. En este caso ella está estudiando una maestría, su especialización, y ella se está enfocando en su formación, en su especialización. Y yo soy el que está en la casa. Y no es nada del otro mundo, o sea, en el sentido de que, porque, no, en serio, es muy interesante porque mi mamá me enseñó de que es algo súper natural hacer estas cosas y para mí es totalmente normal y no tiene nada de raro hacer lo que estoy haciendo. Entonces, estoy cumpliendo el rol de padre, de esposo y me estoy encargando de la casa y es algo normal, es algo totalmente normal, no es algo fuera de lo común. Entonces, en eso también tiene que cambiar un poco lo que decía Nico, esta mentalidad misma también por ejemplo, de que ese hombre está haciendo esto, mira, qué buena persona, qué buen esposo, no sé qué. Pero si una mujer hace eso mismo, es como, es su rol. O sea, pero no, tiene que ser al revés, es como el papá está cuidando a su hijo, ya, normal, es su rol. Entonces, todas esas cuestiones van cambiando gracias al ejemplo y a la educación. De ahí que en un episodio posterior vamos a hablar del tema de la importancia de la educación, que es la que ayuda realmente a impulsar todas estas... no es spoiler, se llama cliffhanger. Para enganchar el próximo episodio. Pero en serio, todo está en la educación y es interesante verlo de esta perspectiva porque significa que ninguna de estas cuestiones son como verdades absolutas universales. No es como que no es algo que siempre se hizo así y no se puede cambiar. No, mentira, son cosas que van cambiando y de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las necesidades del tiempo y a los arreglos de la misma pareja. En nuestro caso, lo que estamos haciendo con mi esposa es un arreglo temporal. Ahora ella se está formando, más adelante a mí me va a tocar otra vez especializarme más en todo lo que es psicología, y es algo fluido, no es algo estable. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver este tipo de roles, o sea, de los roles de cada uno, hombre y mujer, como no son estáticos, no son estáticos, son dinámicos, van cambiando. Orgánicos. Y todos tenemos la capacidad, y son orgánicos, y todos tenemos la capacidad de hacerlo. No es como decir, no, yo soy hombre, yo no sé hacer eso. Loco, ya aprendí, o sea, ponte las pilas y ya aprendí. Es tan fácil como eso. Claro. No sé si alguna de nuestras invitadas quiera... Creo que Sheida tenía algo que decir, ¿no? Sí, que bueno, me surgió un ejemplo súper interesante también personal. Bueno, en mi familia extensa, mis abuelos, bueno, nosotros somos de un pueblo chiquito, ¿ya? Entonces, mi mamá, ella quería, cuando llegó el momento de estudiar, ella quería ser enfermera, o agrónoma. Tenía como esas dos, pasiones. Y mis abuelos no la dejaron estudiar porque agrónomo era un trabajo de hombres y las enfermeras siempre estaban como muy expuestas a rumores, rumores negativos. Entonces, yo de verdad les digo, o sea, aquí me pone entre paréntesis, mis abuelos son personas tan amorosas y dulces y puras, de corazón, de verdad, yo no los calificaría como malas personas o que eso fue malo, sino era la cultura que tenían y la educación que tenían y hacían lo mejor que podían con ella. Y por proteger también muchas veces. Exacto, claro, eso es súper interesante porque lo hicieron por proteger y por amor a ella, fue que dijeron, no, o sea, mejor otra cosa. Entonces, bueno, mi mamá no tuvo problemas, o sea, era como yo, o sea, así como muy así revolucionaria, lo que sea. Entonces fue así como que, bueno, si no son esas dos cosas, ok, avancemos. El caso es de que ya después ella se casó y y conoció la fe baja y cuando se casó.
¿ya? Entonces, con este principio fue que nos criaron, a mi hermana y a mí. Somos 2 mujeres. Entonces, en mi casa éramos 3 mujeres y mi papá. Y de verdad, les juro que ese tipo de ideas como que no, es que yo como mujer, o nosotras como mujeres nos entendemos, no, es que los hombres por allá, de verdad que yo no crecí con eso, no estaban dentro de mi panorama, así como de, oye, sí, es que nosotras como mujeres podemos hablar de estas cosas. Y yo me crié entre mujeres, y de verdad que ese paradigma, yo admiro mucho de mis padres que cortaron ese hilo así de tajo. Y nosotras, de hecho, ni siquiera fue como que creciéramos con ese herida de que no, que hemos sido reprimidas, ni nada de eso, sino, no, o sea, somos iguales y somos fuertes no, nunca vamos a ser como la princesa en peligro, para nada. O sea, de hecho, mis amigas de chica me decían así como que tú cuando te cases tú vas a ser el hombre de la relación, porque yo no sé distinguir colores, como ese tipo de como paradigmas de cómo se supone que debería ser la mujer, en mí no está, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo a partir de una educación y de algo que de repente ya es evidente, ¿no? Ahora yo creo que cualquier persona, tú le dices como, oye, ¿tú crees que una mujer debería ser educada? ¿O tú crees que es necesaria la igualdad de derechos y oportunidades para hombre y mujer? Te va a decir, sí, como que ya es una necesidad evidente. Lo ven como algo obvio ahora mismo. Exacto. Ajá. Y que en su momento no, pero a través de esta educación es como van cambiando así, en 180 grados las cosas. Anita, Nassim, ¿quieren agregar algo? Anita levantó la mano. No se va a ver en Spotify, pero aquí si lo ven en YouTube, sí. Sí, ahora, en este episodio, por favor, véanlo todo en YouTube. Esta vez. Bueno, justo tenía un ejemplo para un poco unir lo que decía Marce y lo que decía Sheida. Bueno, mi abuela también quiso estudiar enfermería y su papá le dijo lo mismo, como no, siempre las enfermeras están relacionadas con cosas por ahí no muy buenas, y ella dijo, no me importa, yo voy a estudiar igual. Entonces, la educó a mi mamá, bueno, y a mi tío, y a su vez mi mamá nos educó de la forma en que las mujeres podemos hacer lo que querramos, ¿no? Como hasta cierto punto como que las mujeres éramos más que los hombres. Y cuando conocí la fe, fue esto lo que más me llamó la atención, como igualdad. Entonces fue como esto de reaprender que en verdad no es que hay uno que es más que el otro, sino que estamos en igualdad de condiciones. Eso no. Yo tengo una historia que me pasó hace poquito de hablar con una amiga sobre, me encanta la analogía esta de que dice que la humanidad es como un pájaro y que el hombre es como un ala y la mujer es como la otra y que las dos tienen que tener la misma fuerza para poder volar y estar conectadas de una manera que permita hacer un vuelo placentero, ¿verdad? Entonces eso es como que para mí es como... Nosotros vemos a un pájaro y vemos un ala rota y automáticamente sabemos, ese pájaro no puede volar, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que hoy día se está despertando la humanidad al hecho de que sí tenemos un ala que fue golpeada mucho, por mucho tiempo fue menospreciada y todo, pero que no importa, o sea, no importa que la otra sea súper fuerte, qué sé yo, que necesitamos que las dos estén iguales, ¿no? Para poder avanzar. Y por ahí eso conecta un poco con la parte académica, que estábamos hablando de todo esto. No sé si por ahí Nassim tiene algo como para compartir de su experiencia en el área académica y si hay algún ejemplo de vuelta, algún ejemplo lindo de algún profesor que te haya inspirado, que hayan hablado sobre, o alguna historia que te inspire a seguir adelante, a trabajar con esto, pensando siempre en la igualdad, ¿no? Bueno, yo tengo 2 cosas, supongo. Una es, bueno, para mí lo que ha sido muy importante ha sido las conversaciones significativas que tenemos en todo, o sea, lo que socializamos en la universidad. Ahora ya no, ¿verdad? Pero en esa época, cuando se podía. ¿Tú qué estudias, Nassim? Yo estoy estudiando 2 cosas. Estoy estudiando ingeniería química y escritura. Wow. Entonces, sí, una combinación de 2 cosas, pero la verdad es que sí, trabajan juntas muy bien, así que Arte y ciencia. ha sido muy lindo. Hay un episodio pasado de eso,
Armonía entre ciencia y Aquí religión. estoy. Pero sí, creo que es también a lo mejor ilustra un poco de eso, de las, también de cómo dos cosas muy diferentes pueden trabajar juntas, ¿verdad? Y algo que yo sí he visto, ¿verdad? Es que las personas sí fácilmente te van a decir que hay igualdad, ¿no? Que somos iguales. Pero esa comprensión tiene que estar profundizada para que podamos entender realmente que, o sea, nuestra experiencia no es la misma. La experiencia de una mujer y la experiencia de un hombre en ningún país va a ser lo mismo, porque por más que tu familia te proteja, te eduque, la sociedad tiene ciertos conceptos de tu rol en la sociedad que poco a poco van como adentrándose en tu cabeza, por más que intentes, ¿verdad?, evitar eso. Y para mí lo que ha sido muy lindo de venir a la universidad y no sé si es la ciudad en la que estoy o si es por pura suerte, ¿verdad? Es poder hablar con hombres de una forma muy honesta sobre cómo ha sido mi experiencia. Porque muchas veces yo sentí creciendo y que compartía mi experiencia y que inmediatamente las personas como que decían, no, pero esa debe ser solo tu experiencia, ¿no? O sea, o seguro entendiste mal o algo por el estilo, ¿verdad? Algo como muy así, que poco a poco te va haciendo que te calles nomás porque quieres evitar el conflicto. Pero he visto que hablando con amigos en la universidad sí se hizo mucho más posible compartir lo que pienso, y incluso tengo amigos hombres que vienen a mí y me hacen preguntas sobre cómo es mi experiencia siendo mujer. Un amigo me preguntó por qué siempre que veo chicas caminando por esta calle de noche tienen sus brazos cruzados y están muy tensas. ¿Eso por qué? ¿Es por algo de yo les estoy asustando? Y ¿verdad? Y bueno, puede ser, ¿verdad? Puede ser que no, pero puede ser que sí. Entonces, teniendo conversaciones francas sobre eso y poder compartir, y siento que eso tiene mucho más efecto que incluso hablar muy a nivel conceptual de cómo deberían ser las leyes o cómo deberían ser cosas así, ¿verdad? Cuando yo comparto mi experiencia, ¿verdad? Como mujer sobre mi niñez o sobre conversaciones que he tenido, cómo se me ha tratado, o sea, esa conversación honesta hace que nadie te puede decir que no tienes razón, porque es tu experiencia, ¿verdad? Y creo que es algo muy lindo para poder llegar a entender cuál es la diferencia en esas realidades y captar que tu propia perspectiva no es la única. Y hay mucho más que uno no experimenta solo por el hecho de haber nacido hombre, haber nacido mujer. Entonces, eso fue muy interesante. Y por otro lado, creo que para mí ha sido un aprendizaje como ser un poco más atrevida al hablar en la universidad, porque es algo social que yo me doy cuenta que muchas veces, especialmente en temas como ingeniería, por ejemplo, que las mujeres no se nos educa, y yo hablo de una familia de científicos, ¿verdad? Que es súper así, ¿verdad? Pero igual, o sea, la sociedad no nos educa de una forma que nos sintamos cómodas en un ambiente de ingeniería. Entonces, sí me doy cuenta de que yo, por ejemplo, estudiando matemáticas, estoy en un cuarto donde son mayoría hombres y siempre parece que asumo que ellos han de saber más que yo, que no tengo evidencia de que eso sea cierto, ¿verdad? Eso es solo algo que yo pienso. Entonces, poder decirme a mí misma que eso es algo que yo internalicé, que no es necesariamente verdad. Y bueno, un ejemplo medio raro, pero muy chistoso. Y bueno, es que este año dije, ¿saben qué? Yo voy a escribir lo que yo quiero en mis clases de escritura. Y si es algo que me conmueve, voy a escribir sobre el tema. Y tuve una clase de escritura técnica donde teníamos que escribir un manual larguísimo, explicando, ¿sabes? Para aprender a escribir cosas técnicas, ¿verdad? Y dijo, eligen algo de que a ustedes les apasione.
y hagan un manual. Y mis compañeras haciendo manual sobre Photoshop, manual sobre Slack, cosas así, ¿verdad? Y yo dije, a mí nada de esto me apasiona, ¿de qué voy a hacer? Hay algo que yo siento que espiritualmente me haya afectado la vida de una buena forma. Y luego dije, voy a hacer todo mi manual sobre la copa menstrual. Que si no saben lo que es, búsquenlo, porque es algo que te cambia la vida. Y le dije a mi profesor, que es un hombre, yo tenía mi impresión, me dije, bueno, esto es un hombre un poco mayor, no casado, a lo mejor esto es algo que le va a dar asco, que me va a decir que es una mala idea escribir sobre este tema. Entonces fui, bueno, profesor, quería hacerle esa pregunta de si estaría bien que yo haga mi proyecto sobre esto, porque es algo que realmente me apasiona. Y dijo, sí, una copa menstrual, sí, yo sé lo que eso es, y es súper bien, es muy interesante, sigue. Y me leyó como varias copias de la misma cosa y me daba sus ideas de cómo yo podía hacerlo más claro. Y fue súper útil y la verdad que sentí cuando él me dijo eso como una tranquilidad que la verdad no esperaba que tenga esa reacción. Y es muy lindo ver que eso va cambiando con el tiempo, que ya no es algo que, como había dicho Sheida, así, entre mujeres, ¿verdad? De que algo solo de las mujeres podemos hablar y que no se habla de eso y que si publicas algo sobre eso es como muy ¿verdad? Bueno, no sé si hablé mucho, pero... No. Todavía tenemos mucho tiempo. Marcelo es el del tiempo. Sí, no se preocupe. Él es el del látigo, Relájense. No, solamente un puntito para complementar lo que decía Nassim, el tema de, claro, de nada sirve como que hacer leyes y hablar realmente del tema de la igualdad si eso no se refleja en los actos. Eso es algo que queda bien claro o sea, los escritos bahá'ís nos repiten muchas veces eso. El tema de que, por ejemplo, en uno de los episodios anteriores hablamos de la unidad en diversidad. De nada sirve pensar así intelectualmente, si la unidad es algo hermoso y tenemos que hacer, si no hacemos nada. Entonces, toda esa creencia tengo que llevarlo a la acción. Y la misma cosa en el tema de la igualdad del hombre y la mujer. Porque sí, el discurso, sabemos, todo el mundo es lo que estaba comentando Sheida. Claro, es algo como natural decir ahora, claro, los hombres y mujeres son iguales. Ese es el discurso, pero debemos llevarlo a la acción. Entonces, en la acción es donde realmente podemos generar un gran cambio. Y ahí entra esos ejemplos que habíamos comentado de cómo nos crían de forma concreta, en la acción, ¿verdad? Y ahí todos los que somos padres y son futuros padres, tenemos mucha responsabilidad en el sentido porque de nada sirve que yo le diga a mi hijo, los hombres y las mujeres son iguales si mi conducta contradice completamente lo que estoy enseñando. Entonces, va a enseñar muchísimo más lo que yo mismo estoy haciendo en mi casa, cómo trato a las personas que me rodean, etc. Entonces, por eso en todos los episodios está el tema transversal del servicio, porque el servicio es acción, es hacer. Entonces, eso es algo muy interesante y creo que tal vez es algo en lo que debe ir avanzando la sociedad, la humanidad, el tema de poner realmente en la acción, en el campo de la acción, todo esto que pensamos que es muy lindo, ¿verdad? Y solo así realmente va a haber un verdadero cambio. Sí, de hecho, no sé si, bueno, Shavim, ¿quieres tú o yo primero? No sé, yo tenía una pequeña anécdota sobre esta situación, inclusive de la vida familiar, de la parte de la igualdad. Me recuerdo una vez una conversación con un amigo que le encantaba leer lo que es poesías árabes y este tipo de cosas, y él me dice una vez, que Nassim lo conoce, es una persona que trabajamos en Israel juntos, y estábamos sentados una vez tomando un café y me dice, ¿sabes qué? La vida dentro de la humanidad, de la sociedad, de todo, dice, son como dos manos, dice, ¿no? Y si uno lo piensa, dice, si a una mano se le está cayendo algo, por ejemplo, dice, lleva un paquete de huevos, dice, ¿no? Y se le está cayendo, la otra mano, ¿qué hace? No va y golpea a esa mano porque se le está cayendo, va y ayuda, ¿verdad? Pero dentro de lo que es la ideología del ser humano, es tan sencillo entender que dentro de un ser humano la reacción instantánea es ir a ayudar, ¿no? Pero dentro de la sociedad no es tan así.
siempre está el caso de que alguien reclama de una cosa y de repente todos están como, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué vos hiciste esto? ¿Por qué lo otro? En general, ¿no? Entonces es como, él me decía, dice, dentro de una familia lo mejor es ayudar. Después hablamos de qué podemos hacer para que eso no vuelva a pasar. Pero lo principal es ayudar. Y eso es como algo que me quedó muy marcado, decir, eso es lo importante, ¿no? Perdón, Nico, ahora vos que tenías algo seguro que es más importante decir. No, la verdad es que lo tuviera más importante, Jaime. Gracias. Bueno, hasta acá el programa entonces. Muchas gracias, amigo. No, de hecho, era complementando muchas de las opiniones que he ido escuchando de cada uno de ustedes. La verdad es que está muy bueno este episodio. Después voy a volver a verlo. No es que nosotros lo estemos haciendo. Sí, claro. Eso es lo bueno, ¿no? Claro. Nosotros también lo estamos viendo. Sí, me parece interesante. Bueno, hace unos episodios atrás hablábamos acerca de la libre investigación de la verdad. Y más adelante vamos a hablar seguramente de este principio de la liberación de todo tipo de prejuicios, ¿no? Raciales, étnicos, de todo tipo. Y si tú combinas esos dos principios, muchas de las anécdotas que ustedes contaban tienen que ver con esa predisposición que tenemos incluso nosotros mismos, ¿no? Que estamos cercanos a las enseñanzas y estamos de alguna forma trabajando día a día. Tenemos que estar conectados en el sentido de que, no sé, me acuerdo de la anécdota que decían así, yo pensé de que el profesor, no sé, por su edad, por ser hombre, por lo que sea, quizás iba a tener esa posición, ¿no? Entonces, hoy en día todos de alguna forma estamos sujetos a ese continuo aprendizaje. O sea, nosotros hemos comentado muchas anécdotas que hemos tenido desde la infancia y cómo la educación nos ha ayudado a que no nos haga ruido de alguna forma este principio, pero de igual manera necesitamos de otras herramientas, ¿no? Para poder seguir creciendo en ese camino. Una de las cosas que decían acerca del servicio es súper interesante porque a través de las actividades comunitarias uno puede romper ese tipo de prejuicio, ese tipo de situaciones donde es como, no, esto lo haces tú, esto lo hago yo, por temas de género o lo que sea, sino más bien es cómo construimos con un fin igual, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me ha ayudado harto a mí, no puedo decir como mencioné que lo estamos haciendo perfecto porque realmente es un día a día, no es algo dinámico, pero algo que me ha ayudado mucho, por ejemplo, en el servicio, bueno, cuando nos conocimos con Sheila, justamente fue sirviendo. Tuvimos la oportunidad de poder conocernos y esa de alguna forma es interesante como mencionaba anteriormente, ¿no? Este principio de ir conociendo cómo es la otra persona y ojalá quitándose como esa predisposición a de que ella es mujer o que ella viene de tal país o que ella hace tal cosa, ¿no? Entonces como uno va rompiendo como esos velos, ayuda de alguna forma a poder conocer la persona en sí, ¿no? Y así mismo lo veíamos en ejemplos anteriores cuando comentábamos los tres en el de servicio, de que cuando yo conocí a Yaima, a Marcelo, también pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno conoce a alguien realmente, trata ojalá de quitarse todos esos velos, y muchos de esos velos incluyen experiencias muy cercanas, ¿no? Mencionaba también las chicas de que la sociedad de repente te empuja o sea, por mucho que tengas una educación y toda una formación, de repente la sociedad te empuja a creer ciertas cosas, pero es importante, ojalá, claro, en cada situación que nos enfrentamos, romper esos prejuicios, quitarnos esos velos para no caer de alguna forma en lo mismo que de alguna forma estamos tratando de abolir, ¿no? O sea, bueno, eso era lo que quería mencionar. No sé si es más importante que lo que tú dijiste, Xavi, bueno, pero bueno. Bueno, no peleemos. No peleemos ya. Yo creo que lo tuyo es más importante, pero vos crees que lo mío es más importante, así que estamos malos. Bien, continuando en esto de realmente de conocer realmente conociendo a la persona, ahí eliminamos como todos los velos o las preconcepciones que tenemos. Yo quería que conversemos un poco sobre una figura muy importante dentro de la Fe Bahá'í. Una figura histórica muy importante dentro de la Fe Bahá'í, realmente, que sirve de inspiración, nos sirve de inspiración a todos, tanto a hombres como a mujeres, por sus actos, por sus hechos, y por todas las cualidades que sacó a relucir en su época,
realmente. Entonces, queremos hablar de una figura histórica llamada Tahereh, una poetisa persa. Entonces, en este caso, queremos pedirle a nuestra querida amiga Nasim si nos puede comentar y contar brevemente, o como vos quieras, si quieres extenderte un poco acerca de quién era Tahereh, de esa figura que nos sirve de inspiración, o sea, desde su época hasta ahora y hasta el infinito en el futuro va a seguir inspirando a las diversas generaciones para luchar por este principio de alcanzar la igualdad. Bueno, hay mucho para decir sobre Tahereh, pero voy a procurar decir algunos puntos. Ella nació en 1817, es de la época donde ocurre toda la historia de los comienzos de la fe Bahá'í. Ella en realidad entra en la historia Bahá'í como antes de que la fe Bahá'í en sí era como conocida como algo, porque en esa época Baha'u'lláh todavía no había anunciado su revelación, sino que el Bab que proclamó en la venida de Baha'u'lláh estaba enseñando, estaba creando un movimiento de jóvenes más que nada en Persia que estaban llamando para un cambio espiritual y una nueva era con nuevos principios, nuevas leyes para organizar la sociedad. Tahereh era una mujer, una hija de un hombre importante en la sociedad, pero claro, en ese tiempo las mujeres tenían que estar completamente cubiertas, vivían en una parte separada de la casa que los hombres, no se les permitía estudiar, pero Tahereh era tan inteligente que su papá vio la oportunidad y la educó como más o menos en secreto. Entonces ella aprovechó muy bien esa oportunidad y se volvió una poeta, una mujer súper capaz en muchos ámbitos distintos, ¿verdad? Era una persona muy elocuente, tanto que ella estaba permitida participar en ciertas clases con los hombres que estudiaban con su papá, y detrás de una cortina siempre, porque obviamente no lo podían ver, porque era inapropiado, pero ella podía dar su opinión, que es algo así, ¿verdad?, muy valioso en esa época. Y se ganó el respeto de muchos, ¿verdad? Entonces, simplemente de esa forma ya seguramente cambió muchos de esos paradigmas que las personas tienen. Pero luego ella aceptó la fe del Bab y ella nunca llegó a conocerlo, pero se dedicó a enseñar su mensaje a otros. Y viajó, enseñaba a las mujeres mientras que los hombres estaban en reuniones donde ella no estaba permitida ir, ella iba junto a las mujeres y les enseñaba, les hablaba sobre estos principios y les abría mucho la mente a ellas que no habían podido recibir educación, ¿verdad? No sé, me gusta mucho esa idea de que ella no se vio como siendo mejor que ellas, solo porque ella había tenido las oportunidades de un hombre, sino que las vio también con esa igualdad, porque eso es otra cosa que suele pasar en las sociedades, que las mujeres sienten que tienen que aceptar el machismo para poder vivir en en otro nivel, ¿verdad? Poder más o menos trascender lo que la sociedad les dijo. Pero creo que esto es un buen ejemplo de eso, de cómo uno puede fomentar la igualdad aun siendo una mujer privilegiada. Bueno, pero lo que más se le conoce a Tahereh es porque una vez en una reunión con los seguidores del Bab, entre los que estaba Baha'u'lláh también, ella apareció de la nada sin su velo que le cubría la cara y reveló su cara frente a todos estos hombres que pensaron que era muy inapropiado, que fueron escandalizados. Incluso uno se intentó quitar la vida solo por el shock que le causó, porque para ellos esto era como era una reunión religiosa, era algo que merecía respeto, y para ellos seguían con esta idea antigua de que para que una mujer sea digna tenía que ser cubierta y callada, ¿verdad? Entonces,
al hacer eso, ella anunció que no, esto es un cambio radical, es un cambio que no es cómodo, ¿verdad? Es un cambio que requiere la igualdad entre el hombre y la mujer. Y bueno, es interesante ver cómo eso va cambiando la perspectiva que las personas tienen sobre el rol de la mujer, incluso en la religión. No sé, para mí es un buen ejemplo de eso, de que el cambio no va a ser cómodo. Siento que siendo una mujer joven hablando sobre la igualdad, muchas veces uno siente que tiene que elegir entre ser buena y ser realista, ¿no? Y o les digo a las personas la verdad o me callo y dejo que continúen las cosas como son, ¿verdad? Y siento que ella fue un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Lo hizo de una forma muy elegante, muy, no sé, no se fue a gritarles ni nada, sino que ¡pum! Y ya, para que vean. Y a partir de ahí comenzó una conversación, ¿no? Y creo que, o sea, esto lo que estamos proponiendo, ¿verdad? Un cambio de civilización no es que es algo que va a pasar así nomás, es algo que va a requerir mucho hablar, mucho dolor incluso de ambas partes, porque, como dije antes, ¿verdad? Yo creo que siendo que muchos vivimos realidades tan diferentes, nos puede parecer muy chocante la realidad de otro, incluso a veces no queremos aceptar porque nos parece que no tiene sentido, pero esa es una sociedad injusta, ¿verdad? Entonces, al estar creando esa justicia, va a requerir mucho hablar, mucho plantearnos la situación de los otros. Gracias, Nasib, por la historia. No, claro, no, y señalar que es bastante transgresor esto que pasó, porque hay que pensar que esto fue a mediados del siglo XIX. Entonces fue una de las primeras promotoras y que, o sea, la primera que abrazó realmente este principio de la igualdad del hombre y la mujer, y lo hizo de una forma muy elegante y a la vez transgresora, porque es lo que estábamos diciendo. Había cosas que se daban por sentado, que eran como sagrados y no se podían romper, pero ella demostró que sí, que hay que romper porque realmente perpetuaba una cultura bastante, o sea, que limitaba a la mujer, las potencialidades de la mujer quedaban relegadas a otros planos. Entonces, la pregunta es cómo, si a ustedes en algún momento, cómo les ha inspirado a ustedes la figura misma de Tahereh, la historia de Tahereh. Y les doy un poquito de tiempo para pensar en esto, y Yamí me levantó la mano. No sé si qué quiere agregar. No, mientras lo van pensando, lo que me gustaba marcar, que es algo muy interesante para mí, dos cosas que dijo Nassim. Una, bueno, de que va a ser incómodo, ¿no? Esto es algo que en casi todos los ámbitos de un cambio es algo normal, ¿verdad? Cuando uno está creciendo, esos dolores de crecimiento que le dicen, no, que te duelen los huesos, que esas cosas, que todo el mundo te dice, no, eso es normal, pero igual duele, ¿verdad? Pero es normal, eso significa que estás creciendo, es bueno, te dicen, ¿verdad? Dentro de la sociedad también hay un montón de situaciones en las cuales nos cuesta. Y una cosa que me parece muy particular de esta historia en sí es que no estamos hablando ni siquiera en esa época, pero estamos hablando de un grupo de personas que creían en la igualdad entre el hombre y la mujer. O sea, era un grupo de personas que estaban iniciándose dentro de la fe Bahá'í, pero que eso también nos habla mucho de lo que pesa nuestras creencias del pasado, las tradiciones, la forma en la que nos criamos y todo esto, ¿no? De llegar a decir, me parece una falta de respeto que alguien se quite algo que le está tapando el rostro, cuando yo al mismo tiempo pienso en el que somos iguales. Y creo en el que somos iguales, ¿no? Porque esta persona, yo no quiero llegar a creer de que no lo crean, ¿verdad? Es algo que eran personas muy, muy atraídas a estas ideologías y todo, pero aún así todo les costó muchísimo cambiar esa idea. Y hoy día también nos pasa, yo creo que a todos nos pasa, de que cuando nos presentan con algo que es revolucionario, que es incómodo, nuestra reacción muchas veces es defensiva,
porque es lo más automático, pero lo que estamos tratando de llegar es decir, bueno, eh, pensar, decir, bueno, voy a al menos intentar de ponerme en el lugar de esta persona, de ver si puedo entender cuál es su situación, o como por ejemplo contaban así, ¿no? Del amigo que decía, mientras yo estoy caminando, estas personas están actuando de tal manera, y por ahí, aunque mi intención en ningún momento fue la de asustar a la otra persona, pero pensar que mi presencia puede llegar a ser incómoda para otra persona, decir, wow, o sea, quizás yo tengo que ser más proactivo en no generar esa imagen, ¿no? A mí me pasa mucho con este hermoso rostro de cara de medio oriental que tengo en el país donde decidí vivir, en el que muchas veces tengo esos encontronazos de decir, tengo que activamente demostrar que soy una persona amable, por ejemplo, dando una pequeña sonrisa o algo, cuando realmente no debería tener que hacerlo, pero es mi actitud la que me genera poder hacer que la otra persona se sienta más cómoda, ¿no? Y era eso, perdón, ahora ya tienen más tiempo para pensar, ya no me pongan excusas. Mm, ¿Quién quiere Tú, arrancar? Bele. Yo, bueno. ¿Así? sí, No, por no, sí. favor. Ella dijo yo. No, o sea, bueno, hay varias, La primera que dijo yo. sí, o sea, eso es, hay verdad las cosas que no son intencionales, y luego también hay cosas que sí son intencionales, que es sin darnos cuenta de la razón detrás del por Ujú, qué es así, ¿verdad? Pero a veces sí son intencionales y eso es aún más difícil de admitir, ¿verdad? Incluso, em, y no es solamente hombres hacia mujeres, sino incluso muchas veces mujeres hacia mujeres en sí, ¿verdad? Ese sentimiento de que tenemos que luchar entre nosotras para poder salir adelante, eh, de odiar ciertos aspectos de ser mujer porque nos parece que nos pone más débiles, algo por el estilo, ¿verdad? Eh, es algo que va a crear ese dolor y es muy incómodo. ujú, Pero sí, bueno, otra cosa de la gente también que cabe notar, ¿verdad? Es que ella fue ejecutada por sus creencias, y no solamente por sus creencias, sino por ser mujer. Y, ¿verdad? Eso demuestra también el grado de lo revolucionaria que era, y también de las consecuencias que hasta ahora muchas mujeres sufren por querer salir adelante. Um, y sí, no sé, supongo que me es interesante pensar cuál es el equivalente de sacarse el velo ujú, en la sociedad moderna, porque los padres no estamos diciendo, bueno, queremos que ya no hayan velos. La verdad es que las mujeres hagan lo que quieran. Si quieren cubrirse, pueden cubrirse, si no quieren. Pero pensar en, o sea, incluso en conversaciones, ¿qué es eso? Y para mí mucho de eso ha sido hablar de las cosas que las personas a veces no quieren hablar. No para intentar causar un shock o algo por el estilo, pero para decir muchas cosas que yo normalmente callaría si alguien dice algo incómodo, o sea, que me incomoda, que me parece que está mal, ya sea hombre o mujer. Mencionar ¿verdad? De ujú. una forma que a lo mejor procure yo al menos no ser muy, hacerle sentir mal a una persona, ¿verdad? Pero comenzar una conversación sobre eso. Sheida, Anita, y después lastimosamente tenemos que empezar a cerrar el tema. Eh, sí, bueno, a mí, o sea, era lo que mencionó al final Nassim, de que, bueno, Tajiré fue ejecutada después de haber recorrido todo esto y de haber inspirado a muchas mujeres y que a la fecha lo sigue haciendo. Pero algo que me llama la atención es que antes de ser ejecutada, ella mencionó una frase que en verdad voy a parafrasear, no sé exactamente si Yo es por eso lo no que me dijo. atreví a decir. Ahora, siendo bien franca, lo googleé en lo que te estoy diciendo, pero dice como que podrán matarme o podrán tomar mi vida, pero nunca pueden frenar la emancipación de la mujer. Palabras más, palabras menos. Ujú. Pero eso para mí es como que esto es algo incontenible. O sea, como ya lo estábamos mencionando hace un momento, para las personas es algo lógico, pero bueno, yo soy Bahá'í y yo creo que la revelación de Bahá'u'lláh es algo que la humanidad está destinada a eso, simplemente.
porque todos los mensajeros de Dios que han venido, lo que han dicho que va a pasar, pasa. Y es porque, de alguna manera lo que Dios quiere para la humanidad en este momento, ¿no? Y hacia allá vamos. Entonces, que el privilegio es de uno, de hacer cosas que hagan que este proceso se acelere, ¿no? Entonces, figuras como Tajeré, que tomaron las riendas y decir, bueno, va a pasar esto, yo quiero aportar a que eso pase más pronto. Entonces, creo que desde nuestras diferentes trincheras podemos aportar tal cual hizo ella, no importa el género que tengamos, porque yo siempre me gusta mucho como ligar los diferentes principios que me gustan. Entonces, por ejemplo, la unidad en diversidad, que también hablaron ustedes en su episodio, que creo que es de mis favoritos, creo que va muy de la mano con esto, porque si Dios nos hizo diferentes, es porque esas diferencias nos hacen más. Entonces, no sé, por lo menos yo lo veo en nuestro matrimonio con Nico. Yo valoro mucho nuestras diferencias. Entonces, cuando de repente me dicen, no, es que somos iguales, hombres y mujeres, sí, a los ojos de Dios somos iguales, pero somos diferentes, y eso es bueno. Y esas diferencias nos potencian. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo soy muy mala con temas así como del dinero, por ejemplo, y organizar y demás, y mi esposo es excelente en Excel, entonces todo está en Excel en la casa. Entonces, ahí combinamos nuestros talentos, ¿no? Por ejemplo, entonces me imagino que cuando sea que tengamos un hijo, también vamos a poder hacer esto, ¿no? Porque, bueno, siempre se ha sabido que mucho de la educación de los niños, la que está más enfrente o la que tiene una carga, sobre todo en la educación espiritual, más fuerte es la mujer, pero hay que darle el rol al hombre. O sea, yo soy kinesióloga de estudio, de formación, entonces ahí cuando vemos, por ejemplo, el neurodesarrollo de un niño, que Marcelo no me dejará mentir, es No te dejaré mentir. Que un niño, cuando nace, o sea, él se siente parte de su mamá, o sea, no ve diferencia, no se ve como un ser aparte. Entonces, pero es la labor de la mamá mostrarle que existe este otro ente que también es co-creador, que es el padre, ¿ya? Entonces, mostrar el amor que tiene que tener, acercarlo al hijo, y entonces ya juntos se encargan de la educación de este nuevo ser. Entonces, a mí me gusta pensar así, ¿no? Que esta diversidad que tenemos nos va a ayudar a generar una nueva civilización mucho más fuerte y mucho más madura. Gracias. Anita. Voy a ser muy cortita. Tiempo justo. Pero eso, o sea, me llevo siempre de Tajeré lo innovadora, lo decidida, el coraje que tenía, porque realmente pararse como se paró y realmente con decisión, porque creo que en ningún momento vaciló acerca de sus ideas ni de lo que quería lograr. Entonces creo que eso, como que ese espíritu estaría genial que lo tuviéramos todos, independientemente de ser hombres o mujeres, ¿no? Y como decía Nassim, también me encantó esto de que implica un sufrimiento, o sea, es doloroso porque es un cambio, pero bueno, es un cambio hacia mejor. Gracias. Una virtud que quiero, antes de hacer el resumen, es que quiero señalar, muy importante, es para que el cambio se genere, necesitamos emular a Tajeré en el sentido de ser intrépidos, en levantarnos, en serio, porque de nada sirve decir, yo creo en la igualdad del hombre y la mujer. No, yo tengo que levantarme y hacer. Entonces, es un llamado a que todos seamos también como valientes y decididos para trabajar por esto, porque a fin de cuentas es lo que estábamos diciendo, el lograr la igualdad del hombre y la mujer no es solo una cuestión de la mujer, es de toda la humanidad, es el hombre y la mujer, la humanidad es la que más se va a beneficiar cuando se logre esta igualdad. Entonces, es un trabajo de todos y tenemos que con decisión levantarnos todos a trabajar por esto. Bien. Muy bien, queridos amigos, palabras finales, resumen, ¿qué aprendimos de este episodio?
Uf. Aprendimos que no sabemos mucho, pero tenemos amigos que sí saben, como siempre. Yo lo que quería decir es, me comprometo, porque acá como decimos en Matecito, el que lo dice lo hace, me comprometo personalmente que si a alguien le interesa la historia de Tajeré, voy a encontrar un resumen al menos de la historia, y el que se contacte con la página de Matecito o con alguno de nosotros individualmente, se los puedo mandar una copia, así pueden leerlo con mayor detenimiento y con más detalle, ¿verdad? Ese es Necesitamos sus mi... últimos 3 números de cédula. No, mentira. Estoy en un sorteo. Sí, hacemos un sorteo de un libro. No, bueno, y quería agradecer a todos por participar, y realmente, o sea, muy, muy, muy lindo poder tener la perspectiva de vuelta, como esa suerte de tener amigos de toda parte del mundo, Paraguay, Argentina, México, viviendo en Chile, es hermoso, es único, y me encanta poder compartirlo no solo entre nosotros, sino que poder abrirlo a otras personas y compartir más de nuestras experiencias, ¿verdad? Nico. Te emocionaste, Shane. Sí. Perdón, es que me pongo muy... Yo, mira, la verdad es que creo que ha sido un episodio súper potente y le agradezco a las chicas por participar, por hacerse el tiempo. Este es un episodio especial porque también tiene más tiempo de duración. Y es especial también porque hay muchas cosas que nosotros hemos hablado que emanan de este principio. Se conecta, tiene directa relación con todos los principios que vimos antes, con todos los que vienen, y muchas de las cosas que nosotros hacemos día a día en el servicio. Yo creo que hay un par de puntos, como ya estamos cerrando, que me gustaría como mencionar. Por ejemplo, uno de ellos, en la historia que se contaba, se habla entonces de cómo surgió una religión, y de eso de alguna forma como que, si bien nos damos cuenta y hacemos esta diferencia la otra vez, ¿no? En el episodio anterior, que existe la religión y si uno se va a la esencia de la misma, hay cosas muy distintas a lo que las mismas personas de repente pueden hacer, o los líderes religiosos, o las personas, cambia mucho, ¿no? Entonces es interesante como en la esencia misma, nosotros vemos que este tipo de principios hace mucho sentido y que, como dijeron ya reiteradas veces, hay que llevarlo a la acción. Y hay formas muy prácticas de llevarlo a la acción. Yo, en mi caso, me puedo dar cuenta de que, como mencioné, a través de mi educación, ¿no? En mi relación actual, muchas de las cosas que nosotros rompemos esos paradigmas es como que, ya quitándonos esa frase, por ejemplo, que existe, yo creo que ya en todas partes, eso como, no, es que nosotros no entendemos a las mujeres, o que no se puede entender, qué sé yo. Y aquí es interesante cómo hay una herramienta muy importante, que es la consulta, y a través de la consulta uno empieza a entender, porque dejando de lado esto del género, de que eres tú mujer o que tú eres hombre, es una cosa de cómo yo interpreto la situación, y hablemos la situación, ¿no? Como decía Shamim hace rato, para ver cuál es la postura, ¿no? Dejemos la parte cultural de lado, la parte nacionalista, todo, ¿no? Dejémosla a un lado y veamos cómo llevamos adelante esta situación, porque obviamente van a haber de repente muchas diferencias o situaciones en el día a día, pero lo interesante es esa conversación que enriquece. En el servicio, como comentaban, ¿no? Con otros chicos, en el ejemplo que dio Nassim, con estos otros chicos, ¿no? Independiente de la formación que ellos tienen o con quienes yo me relaciono, es importante esa conversación para entender, porque mi forma de entender las cosas va quizás de acuerdo a mi realidad y así mismo la otra persona. Entonces, una de las formas para poder, yo pienso, para poder llevar a la acción este principio tiene que ver con la conversación, con esa consulta abierta, dejando nuestros velos de lado, como decía anteriormente, para poder entender realmente por qué tú lo interpretas de esa forma, ¿no? Y que no es malo, es distinto y llegamos a un acuerdo y vamos avanzando respecto a eso. Gracias, Nicolás. Queridas amigas, algunas últimas palabras. Nassim, Anita, Sheida, no sé, ¿quieren decir algo antes de despedirnos? ¿Cómo? En ese orden. En el orden que quieran. Ya, Anita, partiste tú hablando, dale. Bueno. No, principalmente gracias. Me encanta que se tomen el tiempo de que podamos charlar sobre esto. Y creo que hablo de parte de las tres. Yo realmente también me sentí parte de Matecitos de Reflexiones. Me sentí uno más. Bien, muchas gracias. Gracias a ti, Anita. Nassim, Sheida.
Nadie se Pero- niega, ¿cómo no? Bueno, muchas gracias. Ha sido muy divertido también porque creo que no sé ni si es que hemos llegado a hablar por llamada de esta forma con mis queridos amigos. Así que No creo, no. es muy lindo poder hacerlo y conectar otra vez, y especialmente sobre estos temas, porque creo que, no sé, para mí es algo muy personal, ¿verdad? Siento que a medida que más conozco a personas, más soy capaz de hablar sobre esto un poco más a profundidad y realmente adentrarnos, y creo que es muy importante, es demasiado importante. Y sí, o sea, creo que es muy, a veces en la sociedad se interpreta como que es algo que está de moda hablar sobre el tema, ¿verdad? Sobre el tema de igualdad y que solo lo hacen porque es la moda, ¿verdad? Pero realmente es algo que nos ha afectado a todos la vida muy profundamente, un pilar de nuestra identidad. Y muchas veces no de la forma en la que quisiéramos, así que es bueno poder pensar en tener esas conversaciones y de cambiar nuestro propio sentido de identidad como hombre o como mujer a medida que vamos creciendo y aprendiendo. Sí, Y muchas lo, gracias. y lo bueno es que ahora Gracias, puedes Nancy. decirle a con el que estés hablando, puedes decirle, bueno, o sea, que no tengo mucho tiempo para explicarte cómo pienso, tomaste el link, le miraste el video, ahí hablamos. Es una garantía, igualdad. No, ni siquiera le decís que sos vos, o sea, tipo, Oiga, ahí hay un grupo de Pasamos. personas hablando. todos que hablan sobre el tema. Sheida, Yo- querida. Yo estoy muy contenta y creo que parte del cambio que se necesita va a ser mucho por el cambio tanto de pensamiento de las mujeres o también de los hombres. Entonces creo que es súper rico que ustedes nos inviten y abran el espacio a que no solamente como dijeron un inicio, es hablando de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, me encuentro súper relevante y creo que este tipo de cosas son las que van a empezar a hacer estos cambios, ¿no? Creo que, como ya lo mencioné, la humanidad por muchos años ha estado sufriendo las consecuencias de no como interiorizar de que nuestras diferencias es donde radica la verdadera belleza de la humanidad y de su fortaleza. Entonces, creo que hablar de cuando la igualdad de derechos y oportunidades para hombre y mujer se cristalice verdaderamente, ahí el avance de la civilización es como algo que creo que todavía ni siquiera me puedo imaginar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sheida, querida. Bueno, amigos, como decimos siempre, en cada episodio, esto no es más que una pincelada del tema, realmente. Se puede hablar horas y horas de esto, así que no se queden con esto, pongan en práctica la libre investigación, la verdad, profundicen en este principio. No nos Y queda muchísimas nada. gracias, Nassim, Anita, Sheida, Nico y Shamin, que ya estamos siempre acá. Gracias por aceptar la invitación, por su tiempo, por su buena onda. Y bueno, entonces nos vemos, queridos amigos, en el siguiente episodio. ¿Y de qué trata el siguiente episodio? Ya, anúncialo. El siguiente episodio trata de un tema muy interesante que ahora mismo no tengo a mano. Pero Está por las buena redes esa, se van a ir, está La enterando. liberación de todo tipo de prejuicios, ¿no? Así es, sí. Entonces, ese es el siguiente episodio también muy importante y va muy interesante. Y también va a ir de la mano con un invitado muy interesante, con un amigo también que invitamos para esa siguiente ocasión. Así que, amigos, muchas gracias por la conversación y nos vemos en el siguiente matecito. Que estén todos muy bien. Hasta luego. Gente. Estén bien. Gracias. Gracias. Chao.